muy buenas noches a todos nuestros queridos hermanos que están presentes en este día para nuevamente darse cita en otra clase donde vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También un saludo cordial a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y los que nos ven en el canal de YouTube y en la página de teexaltamosdios.org. Estamos gozosos y contentos de que tenemos una sesión más. En esta noche entramos a la segunda carta al libro de los Corintios, y en esta segunda carta vamos a estar tocando muchas cosas de sumo interés para todos nosotros. Esta carta nosotros vamos a ver una multitud de verdades escriturales, vamos a ver profecías y vamos a ver hasta asuntos de reforma que nos van a ayudar a comprender mejor las circunstancias de cómo andaban las cosas en la iglesia de Corinto. Cuando digo circunstancias, siempre entienda que circunstancias son las cosas que pasaban allí, que tienen que ver con ellos. Y obviamente, aparte de las circunstancias, en todas las cartas encontramos también las cosas que son doctrina, ¿no? Las cosas que son doctrinales, que son las cosas que nos conciernen a nosotros. Como siempre hemos dicho y anteriormente hemos dicho, tenemos que aprender a separar las verdades doctrinales de las verdades circunstanciales, ¿sí? Quizá las cosas que pasaron en Corinto no necesariamente tienen que pasar aquí. Yo espero que no. Yo espero que estemos un poquito más tranquilos que Corinto, ¿sí? Obviamente, cuando aprendemos a separar esas cosas, ahí pues eso promete llevarnos a un conocimiento amplio de lo que es esa sana doctrina de las sanas palabras de Jesús. Ustedes recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, allá en Primera de Timoteo 6:3, Primera de Timoteo 6:3, Pablo le dijo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad. Cuando usted vea la palabra piedad, asócielo con la palabra gracia, porque por gracia fuimos salvos. Dios tuvo esa piedad, ¿sí? La palabra piedad usted la puede intercambiar por la palabra gracia, pero ahí dice si fuera conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, mire lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de la sana doctrina, de las sanas palabras de Jesús. Mire lo que sucede, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Y le dice Pablo a Timoteo, apártate de ellos. Pero fíjese, cuando usted leyó esos versos, usted vio que dice que los que se alejan de la sana doctrina, que es conforme a las sanas palabras de Jesús, puede la persona caer en una de esas cosas. Por eso aquí jamás dejaremos de darle el centro de toda la atención a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él le damos un aplauso. Amén. La segunda carta dirigida a los Corintios, esta es la cuarta carta que en orden cronológico el apóstol Pablo escribió. Ahora, la fecha aceptada por la mayoría de los estudiosos y de los teólogos y de los historiadores de la Biblia la ubican más o menos como para el año 57 después de Cristo. Ninguna de las otras cartas escritas por el apóstol de la gracia nos introduce y enseña acerca del corazón del hombre y de sí mismo como esta epístola a la iglesia de los Corintios. De la misma manera que la carta a los Filipenses, esta carta indica la revelación de la entrega del apóstol como cristiano. Segunda de Corintios nos sorprende con la consagración de él en su calidad de apóstol.
Ustedes saben que la primera carta de Corintios, cuando Pablo escribió eso, fueron 16 capítulos de palos y más palos, correcciones a granel, por causa de que Pablo se estaba primeramente dirigiendo a una iglesia grandísima. Segundo, era una iglesia que estaba metida dentro de una urbe donde había mucha actividad. Dijimos anteriormente que Corinto, que era una ciudad costera, posiblemente equivaldría a lo que es hoy Key West, South Beach, Las Vegas. Era un sitio bastante afluente porque había mucha actividad. Y ahí en el panfleto, en la parte de atrás creo que fue que yo le puse ahí que Corinto era una de las ciudades influyentes, de las más influyentes de aquella época, en aquella zona, donde el comercio y el movimiento portuario era uno de los más portentosos recursos con los que la gran ciudad contaba. Y ustedes saben que cuando una ciudad tiene muchos recursos, como Miami, Nueva York, San Francisco, pues ¿qué pasa? Que cuando hay mucho mercadeo, cuando hay mucho negocio, junto con eso entra también el crimen, entra la prostitución, entra el narcotráfico y todas esas cosas, ¿no? Y Corinto, yo no sé si había narcotráfico, me imagino que sí, porque el opio y todas estas cosas se conocen desde tiempos antiguos, ¿no? Pero era una ciudad que definitivamente muchas de estas cosas y de estas prácticas malsanas existían. Por lo tanto, estábamos trabajando con una iglesia que estaba expuesta a una vida acelerada, una vida donde... ¿Cuántos aquí han vivido en la ciudad de Nueva York? Todos, casi todos. Usted sabe que Nueva York es una ciudad que es, mira, acelerada. Tú vas en el tren o estás esperando el tren y ahí en esa terminal, si tú has estado en Grand Central Station, ahí hay cientos de trenes que pasan. Se parecen a los de Europa. Y ahí cada tren, y eso es un flujo de millones de personas moviéndose diariamente. Y en ese movimiento hay crimen, hay muchas cosas que pueden ocurrir, ¿no? Pues Corinto era una ciudad que tenía gente que estaba en una ciudad donde había mucha actividad. Por eso ustedes ven que Pablo en Corinto estuvo 1 año y medio en residencia. Él hizo un internado prácticamente apostólico en Corinto, y con todo y eso ya ustedes ven en las cartas cómo él escribe, cómo él trata de trabajar con los problemas y con las cosas que surgieron en esa iglesia. Quería decirles también, y no se vayan a asustar, pero cuando una iglesia crece, no importa en qué sitio sea, cuando una iglesia crece, junto con ese crecimiento también vienen dolores de cabeza. Viene gente complicada, viene gente problemática. No es como cuando una iglesia es pequeña que todo el mundo se conoce, ¿no? Cuando la iglesia empieza a crecer, pues ahí comienzan los caracteres a variar. Y entonces tenemos personas que hay 4 diferentes participantes de lo que son las formas de ser, ¿no? Los temperamentos, quería decir. Hay algunos que son sanguíneos, hay otros que son melancólicos, hay otros que son airosos, otros que son iracundos. Y cuando hay un engranaje de gente así, pues siempre existe la oportunidad de que hayan desacuerdos, ¿no? Y en esos desacuerdos es donde usted muestra su madurez. Ahí es donde usted demuestra de qué material usted está construido. Usted puede estar muy tranquilito y muy feliz en el Señor hasta que le venga una prueba. Cuando le venga una prueba o le venga una situación, ahí es donde usted empieza a conocerse a usted mismo. Y usted empieza a saber de qué material usted está construido. Por eso es bueno que las pruebas vengan. El apóstol Pablo decía que es necesario que vengan las dificultades, dice, para que se manifieste lo que son aprobados. Y obviamente, junto con esas cosas, en Romanos el apóstol explica que junto con la prueba es la que produce paciencia. Entonces, por lo tanto, cuando usted esté leyendo esto que vamos a leer, lleve en mente eso, como en la primera carta, que estamos trabajando con un pueblo bastante complicado. La semana pasada le dimos una introducción al capítulo 1, y en el capítulo 1, cuando Pablo comienza a hablar, él comienza con la salutación, y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo,
por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Fíjese, cuando él comenzó la segunda carta, Pablo tuvo que inmediatamente hablar de que él entiende y vuelve y comunica que el que nos consuela en medio de todas las tribulaciones es Dios. Esa es la mejor forma de empezar a hablar con una persona. Si usted va a abordar una conversación con una persona que tiene un problema, no empiece nunca por el problema. Empiece por aquí. El Padre de la consolación, el Dios que nos ayuda en las tribulaciones. Vaya mejor con un encabezamiento como este, para que entonces la cosa vaya un poco más suave. Eventualmente la plática acerca de lo que está sucediendo se va a suscitar, pero ya usted puso un fundamento bueno para que esa plática vaya bien, ¿no? Ahora, en los versículos, mire, después del saludo y después que habla de nuestra consolación, mire el verso 6, dice, porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera, mire dónde opera la consolación y la salvación, la cual se opera en el sufrir de muchas aflicciones que nosotros también padecemos. Ahí Pablo se incluye para que la iglesia no vaya a pensar que a los pastores no le pasa nada. Hay veces que cuando usted ve a su pastor con una sonrisa aquí, siempre lo ve trajeadito, contento, usted piensa que el pastor no pasa por situaciones. Silencio. El pastor pasa por las mismas cosas que pasa usted. El pastor tiene carne igual que usted. Obviamente el pastor, pues, que entiende en lo que está metido, se va a cuidar un poquito más, ¿sí? Va a estar bien pendiente, va a estar bien alerta, pero puede pasarle lo mismo que le pasa a usted. Y el apóstol Pablo aquí hace esa salvaguardia. Mira el verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo dice, yo he sufrido y he sido consolado. Es lo que está diciendo en sinopsis. Si ustedes sufren, tranquilo que ustedes también, al igual que yo, van a ser consolados. Mira ese pequeño resumen que hay ahora de los versos 8 al 14, donde el apóstol habla acerca de las persecuciones, de las pruebas que tuvieron en Asia y de la pérdida de fe que tuvieron de casi a un punto. Ellos pensaron que iban a perder la vida, porque las cosas en Asia Menor estaban malas. Y mire, déjeme decirle, esos países de Asia Menor han tenido unas religiones que son las religiones orientales que le llaman. Esas religiones llevan miles y miles y miles de años. Por ejemplo, cuando usted busca demográficamente y en estadísticas, por ejemplo, la religión católica, ¿verdad? La fe católica es bastante conocida en el mundo. Cuando usted lo mira, hay miles y hay millones de católicos, millones de arquidiócesis y millones de católicos, ¿no? Pero fíjese, cuando usted lo mira demográficamente a lo que es una estadística, el catolicismo es así de pequeñito comparado con las masas que hay de musulmanes, con las masas que hay que tienen el dios Alá, con el confucianismo, que es la religión de China, con el shintoísmo. ¿No habías escuchado de esas religiones? Confucianismo era del gran pensador Confucio. Shintoísmo también era otra religión semejante a esa. Ahí está el evangelio del Tao. Hay un montón de sectas mundiales que comprimen y forman parte del mayor porcentaje de religiones. Cuando tú miras el cristianismo es bien poquito comparado con eso. Pablo no podía sencillamente pararse en Asia Menor y hablar del evangelio y no tener problemas. Por eso tuvo muchas dificultades, ¿ok? Ahora en el verso 15 al 20 él consulta de volver a verlos. Cuando Pablo habla de volver a ellos, quisiera ver ese verso, María. Ahí mismo está, el 15. Cuando dice, con esa confianza quise primero ir a vosotros,
para que tuvieseis una segunda gracia. La gente ha escuchado esto, de aquí han salido muchas pláticas. No era que había otra gracia además de la gracia de Jesucristo. Aquí cuando él dice una segunda gracia, era un segundo placer de poder estar juntamente con ellos otra vez. No fue que vino a predicarles un evangelio aparte del que le predicó la primera vez. Cuando dice una segunda gracia, es una segunda oportunidad de compartir más de lo del evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Nunca vaya a pensar que hay dos gracias. Hay una sola gracia. Diga, una gracia. Es una sola, no son dos. Y ahí les asegura que va a ser encaminado, que los quiere venir a ver para estar con ellos nuevamente. Y después de eso, dice que por ellos mismos él quería que ellos lo encaminaran para él ir a Judea. ¿Quién nació en Belén de Judea? Jesús, ¿sí? Y entonces él quería estar en esa tierra porque él iba al templo y él se reunía ya con Pedro y con los hermanos. Pablo tenía por costumbre visitar a Jerusalén, ¿ok? Ahora, en los versos 21 al 24, él les asegura que quien nos ha sellado es Dios con las arras del Espíritu. La palabra arras, cuando usted la busca en el griego, la palabra arras es arabón, y arabón lo que significa es anillo. Entonces cuando Pablo dice las arras del Espíritu, lo ilustra como un anillo de compromiso entre Dios y nosotros. Yo les puedo decir que es así porque Dios nos ha prometido, primeramente, un cuerpo nuevo, nos ha prometido que volverá, ¿sí? Y hemos hablado bastante de su segunda venida, pero no lo ha logrado todavía, no ha llegado, ¿no? Así que estamos esperándolo. Mientras tanto, podríamos decir que estamos con un anillo, comprometidos, esperando hasta que venga para encontrarnos con Él. ¿Cabe eso? Lo hemos leído. Su segunda venida, los que aman su venida, acerca de la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, como le dijo a Tesalónica, etc. Ahora con esto vamos a entrar a la segunda o al segundo capítulo, y aquí en el segundo capítulo vamos a tocar varias cosas importantes. Dice, versículo 1, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque la primera vez que Pablo fue a Corinto no estaba nada de contento. ¿Por qué Pablo no estaba contento? Porque había muchos problemas, y cuando hay problemas en una iglesia, pues el apóstol se pone triste, ¿no? Él estaba triste por eso, pero mira el verso 2. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? En otras palabras, si yo le causo tristeza a una persona, ¿cómo voy a esperar que esa persona que yo lo puse triste me ponga contento a mí? Eso es lo que está diciendo. Entonces él dice, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Confiando en vosotros, todo mi gozo es del todo vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? A la primera carta. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en detalles. Dice, no que os tengo, verso 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Les basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que por el contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, vaya poniendo atención ahora, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. En el verso 8 hay una clave bien importante. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está hablando de una persona en específico. Yo quiero que uno de los estudiantes aquí en esta noche me diga, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí en esta segunda carta? Este asunto. En la primera carta a él le dieron una queja, ¿se acuerda? Que había fornicaciones entre ellos y decía tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. María, ponme a primero. Lo quiero tocar con detalles porque quiero que usted se vaya claro con esto.
Mira lo que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, uno en particular, tiene la mujer de su padre. Mira el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ahora, mira el verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he hecho ¿qué? He juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 4. Ahora comienza a citar una sentencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos y vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mira cuál fue el consejo que Pablo dio. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. A eso era que se estaba refiriendo Pablo aquí en la segunda carta. Pastor, ¿y por qué él hizo eso? Podemos volver a 2 Corintios. ¿Por qué él hizo eso? Bueno, el hombre iba a abordar una serie de problemas y situaciones que había en Corinto. Pablo sabía, cuando estaba escribiendo ya con la pluma en mano, el montón de problemas. Yo me imagino que tenía un pergamino con todos los detalles de todas las cuestiones que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto, y Pablo estaba frustrado. Cualquiera se frustra como apóstol de una iglesia y que venga y que la iglesia tal está teniendo una lista que la tiene en la mano quizá con 20 o 30 problemas. Y entonces él estaba sobrecogido. Y ahí lo explica. Dice que la primera carta la escribió con tristeza. No tristeza solamente. Pablo estaba que ardía. Si tú le tirabas un huevo se le freía en la cabeza. Muchos dicen que Pablo era calvo. Yo le puse una foto ahí en el panfleto del apóstol Pablo. Un viejito con barba. Dicen que era bajito como yo. Tenía una voz bien ronca. Obviamente no podías dejarte engañar por eso, porque aunque era tosco en la palabra, no lo era en el conocimiento. Era un hombre muy inteligente. Fue criado a los pies de Gamaliel, el gran maestro judío. Y entonces, ¿qué pasa? Que Pablo conocía. Pablo dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos y dice que era más celoso por la ley que los mismos padres de él. Imagínate, tú no le podías venir a hablarle de Moisés de él, porque de Moisés él sabía y mucho más. Y ahorita vamos a entrar en Moisés. Pero entonces aquí, volviendo a la segunda carta, el versículo 8 nuevamente. Por lo cual os ruego que confirméis mi amor para con él. Fue que se arrepintió de haber aconsejado que se le entregaran a Satanás para destrucción de la carne. Por causa de las personas nuevas que hay aquí, quiero explicar qué significa ser entregado a Satanás. ¿Ok? Ser entregado a Satanás no significa entregárselo al diablo para que el diablo se lo lleve. ¿Ok? Al diablo persona, porque la persona del diablo ya sabemos que en Hebreos 2:14 dice que Dios destruyó a ese diablo que tenía el imperio de la muerte, que es conocido como el diablo. ¿A qué diablo se estaba refiriendo Pablo? No a qué diablos, ¿a qué diablo? Se estaba refiriendo al diablo carne. Nosotros somos diablo en carne. Si usted le da rienda suelta a su carne, usted termina entregado a Satanás. Por causa de que la carne es muerte. Él lo dijo en Romanos 8, dijo, el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, al usted entender eso, pues lo que Pablo le estaba diciendo era, déjelo que siga haciendo lo que está haciendo, que ahí se va a consumir y eventualmente el peso de lo que hace le va a llegar y sus días van a terminar. Fíjese, Pablo era un firme creyente, y usted lo debe ser también, que cuando hay cosas que se hacen mal, esas cosas definitivamente pueden acarrearte unas consecuencias bien penosas y bien funestas. Hay personas que piensan que se pueden salir con la suya. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6 que Dios no puede ser burlado. Dice que lo que el hombre sembrare, eso exactamente es lo que va a segar.
Y dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna, pero que el que siembre para la carne, de la carne, dice, va a cosechar corrupción. Eso es una verdad escritural, es una verdad absoluta, es una verdad doctrinal, no es una verdad circunstancial, aunque circunstancialmente hablando estaba ocurriendo en Corinto en la vida de este joven. Ahora, vamos a avanzar un poquito más al verso 9, porque esto comienza a ponerse interesante. Versículo 9. Dice, porque también para este fin os escribí. ¿Para cuál fin? Estaba hablando ya del caso del muchacho ¿verdad? Estaba hablando de que él dictó una sentencia muy fuerte y ahora les está diciendo que sean un poquito suavecitos con él porque él no quiere que este muchacho vaya a ser consumido por demasiada tristeza, ¿verdad? Ahora mira el verso 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Ahora, los corintios hubieran sido obedientes si se lo hubieran entregado a Satanás, ¿sí o no? Porque eso fue lo que él mandó que se hiciera. Dio hasta detalles de cómo hacerlo en 1 Corintios 5:4. Ahora, mira el verso 10. Y al que vosotros perdonáis, están hablando todavía de la misma persona, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Parece que le mandaron un telegrama o un texto. De alguna forma él se enteró, oye, aquel que andaba en eso, mira ya. Acuérdate que en Corinto había bastante transportación, habían bueyes, habían carros, habían lanchas, y entonces por esa razón posiblemente Pablo se enteró. Aquí lo que da indicios es de que ya él sabía que ellos habían hecho algo. Mira cómo dice el otro verso, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese Satanás que está hablando ahí y esas maquinaciones, ¿dónde están? Es en la cabecita de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces cuando usted comienza a maquinar, usted es un perfecto diablo maquinando. Y yo también, para que no te sientas mal. Nosotros somos capaces de maquinar muchas cosas en nuestra mente. Tenemos la capacidad, porque después de todo nuestro cuerpo fue dañado exactamente por Satanás, ¿no? Mira el otro verso. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, aquí comienza él a dar explicaciones ahora. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano, ¿quién? Fíjate, nosotros por años hemos dicho esto, ¿no? Nunca habíamos tenido la oportunidad de entrar en detalles. Pero de momento sale Pablo hablando de Tito. ¿De quién estaba hablando anteriormente? Estaba hablando de esta persona que fue consolada por ellos, que él mandó en un momento de ligereza y porque estaba bien molesto, mandó a entregárselo a Satanás. Ahora aquí dice, cuando yo llegué a Troas, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así también, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y ahí tú ves que ahí ya da un nombre, ¿verdad? Vamos a seguir en el verso 14. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando él habla estas palabras, no las desconectes de las que venían anteriormente, porque del olor que está hablando es del perdón. Está hablando de la forma en que los corintios ayudaron a Tito a que saliera de aquella situación. Ahora, oye bien, te voy a decir algo aquí bien importante. Aquí estamos hablando de un apóstol, un director de un ministerio. Porque un apóstol es un director, ¿verdad? Es una persona que está a cargo de la dirección de un movimiento, ¿no? Nosotros alrededor tenemos muchos apóstoles. Y hay enseñanzas que dicen que Pablo fue el último de los apóstoles. Escrituralmente lo fue, fíjate, pero si le queremos quitar o no el mérito a un apóstol, vamos a decir que un apóstol es un director, es un presidente, es el dueño o la persona que está a cargo, que preside esa organización que representa, ¿no?
Pues entonces aquí dice, mira el verso 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Sigue el verso. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nota cómo Pablo ahora comienza a decir, mira, las cosas que están mal hechas hay que decirlas. Lo que está mal hecho hay que denunciarlo. Un apóstol que dirige un ministerio, cuando ve cosas que no están apropiadamente en ese ministerio, en esa organización que él representa, él tiene que tomar cartas en el asunto. Especialmente cuando hay uno de los ministros que está fuera de orden, ¿no? Si está fuera de orden, el deber de ese director, diga director, es corregir esa situación. Cuando Pablo le habló a Timoteo acerca de los requisitos para los obispos, por ejemplo, dijo, mira Timoteo, los obispos tienes que tener cuidado. Y Timoteo se constituía un director porque él estaba a cargo de una congregación. Parece que era una congregación bastante afluente. Llegaba mucha gente. Ahí llegaban mujeres que habían sido prostitutas, que tenían el pelo rapado. Y cuando llegaban a la congregación, las otras mujeres que no tenían el pelo rapado, porque no eran prostitutas, empezaban rápido. Mira quién está ahí. María, la de la calle Maldad. Y entonces Timoteo le dijo a Pablo, Pablo, ¿qué hago? Me están llegando estas mujeres, se están convirtiendo aquí y ahora las otras están, ¿qué hago para que no se sientan mal? Tranquilo Timoteo, dile que se pongan un velo. Dile que se pongan un velo para que se tapen la cabeza y no les vean la cabeza rapada, porque por ley le exigían que se raparan la cabeza. ¿Usted no ha visto algunas pinturas de los tiempos gregorianos donde había mujeres que, aunque eran rubenescas, rubenesca es una mujer con un físico un poquito portentoso, ¿no? Y la mayoría de las pinturas de Miguel Ángel y de toda esta gente, las mujeres que ellos pintaban eran rubenescas, eran unas mujeres de un cuerpo corpulentas, ¿no? No dije gordas, dije corpulentas, ¿sí? Robustas, como los angelitos gorditos esos de San Valentín, así, más o menos. Entonces, ¿no tiene por ahí una foto de una mujer rubenesca? No, no la hay, ok. Entonces, pues Timoteo pedía consejo. ¿Qué hago? Pues dile que se pongan un velo y que se queden ahí tranquilas con el velito hasta que le crezca el cabello. Cuando le crezca el cabello, porque se quitan el velo y ya se va a aparecer. Imagínese que usted que entre una mujer aquí rapada. No me diga que no, todo el mundo la va a mirar. ¿Sí? Si entra un hombre rapado, no, porque eso está de moda. Y los hombres rapados no son prostitutos, sencillamente que eso está de moda ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo una mujer rapada era que fue una prostituta. Pero de momento oyó la palabra y dijo, yo soy una bendecida del Señor. Y llegó a la congregación y entonces Pablo tuvo que lidiar con esas cuestiones circunstanciales dentro de la iglesia. Pero como venía diciendo, el director de un ministerio tiene que velar por el orden de su ministerio. Dios te va a exigir, si tú eres un director de ministerio, Dios te va a exigir acerca del orden que tú fomentas dentro de tu organización. ¿Quién se para en el púlpito? Es bien importante. ¿Qué cosas se dicen en el púlpito? Son bien importantes. Un hombre que se para detrás de un púlpito o una mujer, porque yo creo en el ministerio femenino también, tiene que ser una persona de buen testimonio, tiene que ser una persona, dice Pablo, con buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No puede ser dado al vino, no puede ser dado a esto. Marido de una sola mujer, dueño de sí mismo, tiene que ser una persona controlada. Un ministro no puede ser una persona descontrolada. Lo menos que usted necesita ahora mismo es un perro sin vacunar aquí al frente. Usted no necesita un ministro que no sabe dónde está parado o que padece de una amnesia y de momento se le olvida quién es. No, el hombre de Dios tiene que ser centrado. El hombre de Dios tiene que estar ubicado mentalmente, socialmente, maritalmente. Si está casado, tiene que tener su casa en orden.
Pablo le dijo a Timoteo que tenga su casa en orden, sus hijos en sujeción. Si no puede gobernar en su casa, Timoteo, no me lo pongas a gobernar en la iglesia, porque si no lo hace en la casa, ¿qué te hace pensar que lo va a hacer en la casa del Señor? Eso merece un aplauso, ¿verdad? Se lo damos a Timoteo y a Pablo. La vida del ministerio no es una vida cualquiera. El hombre y la mujer de Dios que anhelan ministerio tienen que entender que tienes que renunciar a todas las cosas y Dios es primero. Si no hay una renuncia total para vivir para esto, no eres digno del ministerio. No lo eres. Jesús en cierta ocasión dijo, mira, si alguno no está dispuesto a dejar a padre, a madre, a hijos, a este, al otro, no es digno de mí. Y obviamente yo no le voy a decir que deje a su padre, ni a su madre, ni a su esposa, ni a esa gente, pero en el aspecto primordialidad, diga primor, diga primicia, diga primero. Ahí Dios tiene que ser primero. Si Dios no es primero, no calificas para ser un obispo del Señor. Tienes que ser dueño de ti mismo. Tienes que tener dominio propio. Tienes que ser una persona que cuando aconsejes a alguien a quien tú aconsejas, no te vaya a decir, ¿te acuerdas la expresión de Jesús que dijo, sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo? Imagínese usted que yo esté repartiendo aquí consejos y el más que necesita el consejo soy yo. Hermano, estos son palabras duras. Estos son palabras duras. Ore por sus pastores. Ore por sus pastores. Mire, yo oro por los pastores de ministerio, de este ministerio todos los días. Todos los días. Yo como que me encendí ahí un poquito, ¿verdad? Es que yo no puedo hablar de esto y no poner el grado de seriedad que he puesto. Hemos visto muchos ministerios que se han desviado, se han ido por el lucro de Balaam, se han desviado por la carnalidad, se han desviado por los intereses financieros, por los intereses carnales. Un hombre y una mujer de Dios no puede estar en eso. No debe estar en eso. Tu primor, tu enfoque tiene que ser Jesucristo con sus elegidos. Y si no puedes hacer eso, sencillamente sé sincero, sé honesto, habla con tu director. Diga director. Y dile, director, lo siento mucho, no soy digno para estar aquí. El día que yo no sea digno de estar aquí, yo soy el primero que lo reconozco y me siento en una silla. Ni yo tampoco. Capítulo 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Parece que habían ciertas endosos por allí. ¿Tú has visto esa gente que te dice, I need an endorsement? I need a sponsor. Can you sponsor me? ¿Sí? Cuidado con lo que tú endosas. No le firmes papeles a cualquier persona. Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros. Mira qué lindo esto. Pablo está hablando aquí del sello de su apostolado. Está hablando del sello de su dirección, de su, ¿cómo le diría? De su directiva, de su administración. Esa es la palabra que estoy buscando. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, o sea, enviada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Hay personas que piensan que los 10 mandamientos ya fueron abolidos. ¿Lo han oído? Y no entienden ni recuerdan que el profeta, cuando escribió el profeta Jeremías, dijo, las que están en tablas, esas se quedan, pero en aquel pacto que viene, se las voy a escribir en el corazón. ¿Y qué tú crees que Dios escribió en el corazón? ¿Algo diferente a lo que estaba en las tablas? No, era lo mismo. Los 10 mandamientos que estaban en las tablas son el mismo corazón de Dios. Dios no ha abrogado, no adulterarás. Dios no ha eliminado de la lista, no dirás falso testimonio. Dios no ha quitado de la lista, no hurtarás, no hablarás falso testimonio.
No tendrás otros dioses ajenos. Todo eso está, pero ahora está escrito en tu corazón. Tienes que andar en la dimensión de Dios para poder verlo. Si no, no lo vas a ver. Ahora, mira el verso 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? Proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, oye esto, fue con gloria. Hay gente que piensa que la ley no sirvió. La ley sirvió. Los que no servían eran los hombres para la ley. Pablo lo dijo, dice, la ley no pudo ser cumplida porque ellos no podían cumplirla. No era que la ley era mala, era que ellos no servían para la ley. Dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Cuándo fue que Moisés tuvo gloria en su rostro? ¿Alguien que me diga? Cuando bajó del monte a hablar con Dios. Dice que venía y su rostro estaba, mira, resplandeciendo. Pero ¿qué pasó? Que a medida que él iba bajando, ¿qué le pasó al brillo? Empezó a írsele. Y al empezársele a ir, la gente lo estaba mirando. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Le cubrieron el rostro con un velo para que el pueblo no viera que la gloria se le estaba yendo. ¿Sabes por qué? Porque perdía la credibilidad con el pueblo. ¿Qué pasaría si tu ministro fogoso que se para aquí al frente, cual sea, de momento tú ves que empieza a perder la de esto y empieza a hablar cosas raras? ¿Y qué va a pasar contigo? Espérate, yo no veo la chispa que había aquí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Estamos perdiendo potencia. Y tú inmediatamente comienzas a juzgar, ¿sí o no? Porque tú vienes aquí para que el ministro llama de fuego te edifique con la palabra de justicia, te enseñe la palabra de Dios con mansedumbre y te lleve por un camino correcto en cuanto a la doctrina. Fíjate lo importante que es que un director de un ministerio tenga su buena postura. Es importante. El hombre de Dios tiene que cuidarse. Si no se cuida, corre serios peligros. Amén. Esto es una conversación fuerte, ¿oyó? Si usted se está poniendo serio, no se sienta mal. Esto es para ponerse serio. Bien serio. Yo creo que esto es lo más serio que yo jamás he hablado. ¿Sí? Ahora, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria del rostro que había de perecer, se le iba a terminar. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Oye bien, oye bien. ¿Por qué Moisés tenía gloria en su rostro? ¿Por qué? Estaba en el monte, ¿y por qué más? Estaba hablando con Dios, sí, ok. Mientras él se mantuviera en el monte, el rostro se le iba a quedar brilloso, ¿sí o no? Pero cuando él bajó, ¿qué pasó? Que comenzó a irse la gloria. Oye bien esto, en el ministerio del Espíritu es lo mismo. Cuando el hombre de Dios está en el Espíritu y anda en el Espíritu, tú vas a sentir esa gloria de Dios en él. La palabra que habla por su boca te va a cortar, te va a instruir, te va a enseñar, te va a consolar si estás ocurriendo situaciones en tu vida. Cuando un ministro te habla, si tú no sientes nada, ese ministro perdió el brillo, lo perdió. Porque mira, tú vienes a ser edificado con la palabra de justicia. Pero si el ministro se aleja del monte, se le va el brillo, ¿sí o no? Mire, usted oye al pastor Carlos Estero, ya le duele la garganta. De que hay que estar, de que hay que buscar, de que hay que estar en esa intimidad, de que hay que buscar la presencia de Dios. Todo el tiempo lo está diciendo. Cuando el ministro se descuida, se le apaga el brillo. Se enfría. Después va a llegar y se va a parar aquí carnal, como un témpano de hielo. Y tú vas a entrar y te vas a ir igualito que como entraste. No va a haber un cambio en tu vida. Porque si el hombre de Dios no está en su sitio,
Dios no va a honrar el púlpito. Por eso, mira, vuelvo y te digo, iglesia, este púlpito no es para todo el mundo. No lo es. Diga, no lo es. Con eso cerramos porque estos son los 45 minutos. La semana que viene continuamos con ese capítulo 3 de 2 de Corintios. Muy buenas noches y gracias por la atención prestada.